Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. El Señor Jesús y la ansiedad. Ese es el tema que quiero compartir en esta mañana. Y le ruego su atención, su reverencia, porque seguramente usted necesitará escuchar la instrucción de parte del Señor en esta mañana. Mientras hacía unas diligencias en una entidad bancaria que tienen que ver con la Fundación Da la Mano, encontré que en este banco están presentando el pliego de peticiones como sindicato a sus patrones. Entonces, mientras la niña que me asesoraba buscaba algunos documentos ahí en el banco, pude ver, aquí se acostumbra que empapelan los lugares donde hay sindicatos haciendo las peticiones, o por lo menos exponiendo algunas de las razones que los impulsan a protestar o a pedir. Observé que una de las quejas de los empleados bancarios es la siguiente: que la presión laboral, la carga laboral en la que los tiene sumidos el banco, los tiene o está arrojando como consecuencias en ellos, en los empleados, que están llenos de tristeza, de ansiedad y de depresión. Leí y releí y pude concluir que no solamente los empleados del banco están pasando por una situación tal, sino también la mayoría de la humanidad, entre la cual también está la iglesia. Hoy los niveles de ansiedad y de depresión en la iglesia son altísimos. Y a veces creemos que la depresión y la ansiedad son aquellas que nos impulsan a caer en la desesperación. Y eso es cierto, pero también hay algunos síntomas de la ansiedad y de la depresión que no se manifiestan. Hay personas que son depresivas y ansiosas sin necesidad de tener alguna manifestación que les permita verse como personas desesperadas. Y no hay duda de que nosotros vivimos en un mundo de alta presión y no solo lidiamos con el estrés y la ansiedad que la sociedad pone en nuestras cabezas, sino que también tenemos en nuestro propio interior una especie de olla a presión, esa que nos está desnivelando porque estamos llenos de expectativas personales, estamos llenos de responsabilidades, estamos llenos de trabajo. Tenemos que prestar atención a la familia, especialmente los padres de familia. También tenemos que atender relaciones con otras personas y además, como si fuera poco, de nuestros objetivos para encontrar descanso y alegría. La gente cree que el descanso y la alegría está en un lugar y eso no es cierto. Uno va a un lugar a descansar y a tratar de pasar un tiempo de reposo, pero si está depresivo y si tiene ansiedad, esté donde esté,
ahí va a llevar el problema, porque finalmente el asunto no tiene nada que ver con el lugar, sino con la persona. Luego de enfocarnos en cómo podemos enfrentar en forma práctica la ansiedad que se presenta en nuestras vidas, esas dificultades que surgen en nuestro diario caminar, las cosas que nos hacen sentir como si estuviéramos atrapados en una monotonía, en una rutina, y a veces que nos hace sentir como incapaces de superar los desafíos básicos de la vida. Entonces entramos en un nivel de ansiedad y de pensamiento. Y la mayoría de las veces se nos ocurre preguntarnos, ¿cómo hallo una salida a tantas presiones, a esas que me tengo que enfrentar en mi vida diaria? Antes que nada, quiero invitarte a que prestes mucha atención a lo que te voy a decir a manera de ilustración y de analogía también. Por allá en los años 60, en los Estados Unidos se creó un organismo que conocemos como los cuerpos de paz. Es una organización que aglutina voluntarios que se encargan de viajar a regiones, la mayoría de ellas con selvas y lugares inhóspitos, en las que van a prestar un servicio bajo mucha presión, con muchas dificultades, a veces con escasez de recursos y enfrentando muchos peligros. Esos son los cuerpos de paz que hay en los Estados Unidos. Y en ese manual, a ellos les dan un manual, a los que ya dicen, sí voy a servir en este cuerpo de paz, voy a prestarle el servicio al prójimo y a donde me quieran mandar. Entonces hay en ese manual unos escritos para los voluntarios, les repito, especialmente para aquellos que tienen que ir a la selva del Amazonas, selva que hay aquí en Colombia, selva que hay en el Brasil, y también a lugares de África y de Australia. Me dio por investigar acerca de estos tratados de paz y verifiqué, y solo pude encontrar el hecho de que evidentemente este manual sí existe y existe desde principios de los años 60. Aquí los hubo, esos cuerpos de paz. No solamente los hubo en las selvas, sino en las veredas y en las poblaciones. Eso fue canalizado todo por una organización a nivel nacional y muchas personas recibieron productos donados por los Estados Unidos a través de una entidad que se llamaba la Alianza para el Progreso. No sé si ustedes la recuerdan. Trajeron muchas toneladas de alimentos, de ropa y ayuda para los docentes en las escuelas. En fin, era a granel todo lo que llegaba de los Estados Unidos. Entonces, en este artículo que se les entrega a los voluntarios de paz, hay 10 puntos para recordar en caso de que sean perseguidos por una anaconda. Ustedes conocen una anaconda, por lo menos yo no la he visto ahí, pero sí la ve uno en las láminas y en internet. Y si no la conocen, ahí les muestro una. Mire pues. Entonces me fui a Google a consultar qué es una anaconda, porque no la he tenido ahí. Y encontré que esta es una de las serpientes más grandes en todo el mundo. Una anaconda adulta puede alcanzar longitudes de más de 9 metros y pesar hasta 130 kilos o más. Entonces le dicen a los voluntarios, si usted está en peligro, cuando esté en la selva, cuando esté en el Amazonas, si usted está en peligro de ser tragado por una anaconda,
Primero le tenemos que decir que se alimenta de cocodrilos, se alimenta de cerdos pequeños. Cuando usted se entere de todo esto, le vamos a recordar los siguientes 10 puntos. Y vamos a leer esos 10 puntos. El primero, no trate de escapar. La serpiente es más rápida que usted. Segundo punto, recuéstese sobre el suelo. Ponga sus brazos a sus costados y sus piernas juntas. Quisiera tener un voluntario que nos fuera haciendo todo esto aquí, pero nos quita un poco de tiempo. Pero ustedes ya se lo van a imaginar. Luego que esté recto, no levante la cabeza, recoja la barbilla. Es decir, no mire para ningún lado. 4. Permanezca quieto mientras la serpiente lo roza y se sube encima suyo. ¿Sabe qué está haciendo la serpiente en ese momento? Lo está midiendo. 5. Después de que la serpiente lo haya examinado, lo haya medido, comenzará a tragarlo, comenzando por sus pies. Permanezca quieto y permita que la serpiente trague sus pies y tobillos. 6. Tenga en mente que esto puede tardar bastante. 7. No entre en pánico. 8. Cuando la serpiente lo haya tragado hasta sus rodillas, lentamente saque su cuchillo y suavemente deslícelo hasta el borde interior de la boca de la serpiente. Luego, rápidamente corte hacia arriba, cortando la cabeza de la serpiente y acabando con su vida. Ahí vamos ganando, ¿cierto? 8. 9. Asegúrese de tener un cuchillo. Y 10. Mantenga afilado su cuchillo. Solo leer estos 10 puntos harían que cualquier voluntario de los cuerpos de paz piense 2 veces antes de ir al Amazonas. La verdad es que vivimos en un mundo tan peligroso espiritualmente, mentalmente y emocionalmente como un voluntario de los cuerpos de paz metido en el Amazonas. Eso es lo que estamos viviendo nosotros. Tenemos muchísimas cosas por las cuales nos estamos preocupando en la jungla de nuestras vidas. ¿Ustedes no notan que hay un ambiente que es como selvático, como silvestre en esta sociedad? Donde se supone debería haber mucho más desarrollo y lo hay, pero es donde se vive la vida más salvajemente. Y todo esto nos pone bajo amenaza al querer consumirnos, y no va a ser seguramente una anaconda. No he visto nunca una anaconda en la Avenida Oriental con La Playa, ni en Carabobo con Ayacucho, no la he visto. Pero hay algo que es muy capaz, como la ansiedad, de tragarse el amor que tú tienes por Dios, el gozo que te produce el Espíritu Santo, el valor que dices tener para seguir al Señor y para predicar el Evangelio. Y eso te va a llevar a un ahogo espiritual que te va a enfriar. También se traga la confianza en Dios. Y es preocupante porque esta serpiente mortal llamada ansiedad está más cerca de nosotros que lo que nosotros podamos pensar. Y esta ansiedad, cual anaconda, que es más rápida que usted,
puede alcanzarlo prácticamente en cualquier momento, ya sea en el día o en la noche. Y uno no sabe en qué momento es peor, si en el día cuando todo parece va bien, o en la noche cuando uno tiene un plácido sueño y de un momento para otro algo lo inquieta a uno y lo llena de ansiedad. La ansiedad ataca en cualquier momento, de día o de noche, y puede además deslizarse a través de nuestro corazón, a través de nuestra mente y empezar a medirlo a uno. Y créame que la ansiedad no está simplemente interesada en ruñirlo a uno, en mordisquearlo a uno, por un ladito, por el otro, sino que quiere tragarlo por completo. Nunca lograremos dominar a esta serpiente, nunca vamos a vivir más que ella, nunca seremos capaces de correr más rápido que ella. Hablo de la ansiedad. Esta nos persigue cada día, algunos días más persistentemente que otros. Nadie puede domar la ansiedad. Lo que hay que hacer es matarla una y otra vez, y cuando piensas que se fue, ya definitivamente resulta que aparece otra vez. Hace poquito, mi esposa me pidió un favor. Me dijo: mi hijo, de ahora en adelante yo quiero. Ella es muy amiga de las matas. Bueno, yo creo que mucha gente es amiga de las matas, y más si florecen. Pero hace poquito me dijo: mi hijo, te va a pedir un favor, encárgate tú de las matas. Eso implica remojarlas. Por estos días que acaban de pasar, he estado un poquito en vacaciones porque ha llovido mucho, entonces no he tenido que ir a remojar las matas. Eso implica que hay que limpiarlas, quitarle la maleza. ¿Y sabe qué, mis amados hermanos? Solamente esta semana le quité la maleza mientras la remojaba, y ayer que volví a remojarlas, qué alegría, había aparecido otra vez la maleza. Y eso pasa con la ansiedad. Ahora bien, en los siguientes minutos compartiré unas palabras del Señor Jesús a través de las cuales seguramente nos está dando una especie, suena como si fuera una especie de mandamiento o de orden, a que no nos preocupemos. Y es que más que darnos un mandamiento, el Señor mejor lo que nos está invitando es a descansar en los brazos de un papá amoroso, del Padre celestial, del Padre tierno, del Padre que nos cuida, del Padre que nos creó. Él es verdaderamente cariñoso con nosotros. Y como seres humanos, muchas veces entramos en ansiedad y nos preocupamos cuando deberíamos confiar. A veces la ansiedad nos lleva a ser groseros, a veces nos lleva a herir a los que están en nuestro entorno, a veces nos pone a hacer cosas que no deberíamos. Alguien me decía: pastor, tengo una seria preocupación con mi esposo porque está haciendo unos negocios con sus bienes que sé que nos van a traer dolores de cabeza, pero él es ansioso y no oye a nadie. Al final del servicio me dijo: pastor, yo necesito que hablemos porque esto me tiene muy preocupada. Me decía la hermana, y es que hay hombres que somos muy ansiosos, las mujeres no tanto, ¿cierto? Pero a veces nosotros como ansiosos nos comportamos como personas frágiles y débiles que nos llevan a tomar acciones que no nos dejan con buena presentación. Debemos confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque es que es muy fácil que entremos en ansiedad y que nos preocupemos cuando confiamos en nosotros mismos, cuando confiamos en nuestras capacidades, cuando confiamos en nuestro esfuerzo, cuando confiamos en nuestra propia sabiduría que nos dice que nosotros podemos tomar las decisiones inequívocamente. La invitación en esta mañana es a que pongamos
si estamos pasando por tiempos de ansiedad, a que pongamos nuestra mirada en el Señor Jesús. Debemos tener presente que estas palabras sobre las cuales te voy a compartir en esta mañana, que el Señor nos está dando como un principio, no son realmente un mandamiento. ¿Sabe usted cuando los papás nuestros nos decían, les voy o te voy a dar esta enseñanza y quiero que te quede como un principio de vida? De ahí que cuando a uno lo soltaban, lo dejaban solo, lo primero que le decían a uno era mucho fundamento. Cuando le decían a uno mucho fundamento, cuídese el fundamento, le estaban diciendo ojo con los principios que te impartimos. Entonces el Señor Jesús nos ha dado una serie de principios para que nosotros aprendamos a descansar en el Señor, porque descansar y confiar en el Señor Jesús es el mejor remedio para combatir la ansiedad. Repito, quiero, mis amados hermanos, invitarles en esta mañana a recibir estos principios que nos facilitarán alejarnos de la ansiedad y las preocupaciones y nos acercarán estrechamente al Señor Jesús. ¿Cómo podemos enfrentar en forma práctica la ansiedad? 1, valorando nuestra vida. Si devuelves el principio que estaba ahí, vi que estaban tomando foticos o lo estaban copiando. Vamos con calmita. Dígale al que tiene a su lado, descansar y confiar en el Señor Jesús es el mejor remedio para combatir la ansiedad. ¿Cómo podemos enfrentar en forma práctica la ansiedad? 1, valorando nuestra vida. Estamos subestimando nuestra vida. Y la vida después de la salvación es el mejor regalo que Dios nos ha dado. Hay un altísimo índice de muertes en las calles que ahora las autoridades están llamando por intolerancia. Porque por cualquier insignificancia se prende un pleito y en ese pleito va a pescar como en río revuelto la ira, y la ira que enceguece ha llevado a muchos a exponer su vida y a que se las quiten o a quitarle la vida a otro. Valorar nuestra vida. ¿Cómo nos estamos alimentando? No, es que yo estoy joven, yo puedo comer de todo y a mí nada me hace daño. Pasados unos días te empiezan a pasar factura. Valorar nuestra vida es seguir las recomendaciones que el médico te da. Si te da un tratamiento de medicamentos por 6 meses, hazlo por 6 meses. Ellos sabrán por qué te lo están diciendo y además porque quieren que tu vida sea preservada. Cuidar nuestra vida. Hacer ejercicios que nos permitan tener una mente lúcida. Leer, estudiar, acatar consejos, advertidos de un peligro, no vaya a probar por cabeza propia. Es mejor que no se ponga a experimentar porque usted no sabe cómo va a salir librado de ahí. Entonces, en el capítulo 6 y versículo 25 del Evangelio según San Mateo, el Señor nos va a decir que valoremos nuestra vida. ¿Cuántos cuidan y aman su vida aquí? Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida. Él no nos está llamando a que la descuidemos. Él lo que nos va a decir es lo siguiente: ¿qué comerán o beberán? Ni por su cuerpo cómo se vestirán. No tiene la vida más valor
que la comida y el cuerpo más que la ropa? Claro que lo tiene. A veces decimos, cuando algún hermano salió de una dificultad, que fue librado de un accidente, que estuvo en peligro de muerte, a sabiendas o no, que viene y nos cuenta el testimonio, nosotros le damos gracias a Dios, los pastores, invitamos al hermano o a la hermana a que le dé gracias a Dios porque nos libró de una tristeza, porque cada que se pierde una vida, eso nos llena de tristeza. Valoremos nuestra vida, no le metamos cosas, no le metamos aditamentos a nuestra vida como el alcohol, las drogas, ni otro tipo de elementos que tengan que ver con la alteración de tu psiquis y el deterioro de tu mente. Una vez, el rey David, que tenía enemigos a granel, se había llenado ya, estaba lleno de ansiedad, sufría persecuciones, tenía enemigos respirándole en la nuca, lo perseguían porque sí, porque no, incluido su propio hijo Absalón. Era tal el nivel de presión, era tan fuerte la formaleta que tenía David encima que no lo dejaba tener libertad de movimiento, ni físico, ni mental, ni espiritual. Hasta que este hombre sacó fuerzas, fue a la presencia del Señor y en el Salmo 55 le dice de la siguiente manera, a partir del versículo 2 hasta el versículo 8. Señor, óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban, me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causan sufrimiento y en su enojo me insultan. Se me estremece el corazón dentro del pecho, me invade un pánico mortal. Es un hombre que estaba a punto de sufrir un infarto. Me iría temblando, estoy de miedo. Hay que decirle la verdad al Señor. Si tenemos miedo, digamos, tenemos miedo. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. ¿Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo? Me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto, Selah. Presuroso volaría a mi refugio para librarme del viento borrascoso y de la tempestad. Frente a esta incertidumbre que tiene Colombia en este momento, porque hay una incertidumbre palpada, muchas personas que tienen algún capital están pensando ya ir a hacer inversiones en otros países. Se llenaron de ansiedad, tienen miedo, no saben para dónde pegar, porque creen que les va a venir una desgracia económica. Quieren volar a donde estén completamente a salvo. Y recuerdo lo que decía mi padre en alguna ocasión: ¿a dónde irá el buey que no tenga que arar? Hoy la crisis no es en Colombia, hoy la crisis es en todo el mundo. Ucrania no pensaba vivir una situación como la que está viviendo. Ahora ya sigue Bielorrusia, ahora están fijándose los ojos los rusos en Finlandia, países que no tienen problemas de seguridad. Suecia, el otrora bastión de la reforma protestante. Alemania, Francia, Inglaterra, váyase donde se vaya. Entonces, cuando David vio que no se podía ir ni a ningún paraíso fiscal, ni a Suiza, porque Suiza acaba de romper su neutralidad política y económica y ya no es el país tan bien conocido como el país neutral. O sea que Suiza tampoco es un lugar donde ir. El salmista lo que nos dice en el Salmo
55 y versículo 22 es lo siguiente: encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. ¿A quién nos tenemos que encomendar? Al Señor. Cuando tengamos ansiedad, cuando tengamos afanes, cuando tengamos angustia, cuando tengamos tristezas, encomendemos al Señor nuestros afanes. Cuidemos la vida antes que nada. Lo demás es lo de menos. ¿Cómo podemos enfrentar en forma práctica la ansiedad? 2, valorando el cuidado amoroso de Dios. A veces pensamos que Dios está escondido, que Dios está muy indiferente a la situación que nosotros podamos estar viviendo, si es en sufrimiento, si es en escasez, si es en persecución, si es en amenazas. Nos olvidamos que el Señor se comprometió con nosotros a cuidarnos y a cuidarnos amorosamente. Él no es un guardaespaldas universal. Los guardaespaldas cuidan la persona, cuidan su objetivo, pero si a ellos les toca correr, corren. Dios no es así. Dios es un Dios que nos cuida y nos cuida con mucho amor. Versículo 26. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y tomé un texto del libro de Job, en el que me describe cómo Dios está haciendo un trabajo minucioso y día a día solamente para cuidar las bestias del campo, solamente para ellas. Lo que quiero decir es que si eso hace con las bestias del campo, ¿qué no hará por nosotros? Y dice en Job 38:40, Dios le está preguntando a Job: ¿cazas tú la presa para las leonas y sacias el hambre de sus cachorros? Cuando yacen escondidas en sus cuevas o se tienden al acecho en sus guaridas. Y Job seguramente quedó sorprendido porque él no hacía eso. ¿Quién cuida a un león? ¿Quién le dice al cocodrilo: cocodrilo lindo, venga, yo le quito esa caries que tiene? O venga, le hago el manicure y el pedicure a un león. Nadie. Venga, yo le doy el alimentico al león. No, Señor. Dios está haciendo ese cuidado. Y si Dios está cuidando las bestias, ¿cómo no nos cuidará a nosotros con amor? En el capítulo 147 y versículos 8 y 9 de los Salmos, dice el salmista: Él cubre de nubes el cielo y envía la lluvia sobre la tierra y hace crecer la hierba en los montes. Él alimenta a los ganados y a las crías de los cuervos cuando graznan. Hoy quiero hacerles un llamado para que en cosas tan mínimas como que tú ya estás acostumbrado a hacer, o mínimas no, cosas que parecieran menos importantes, como sentarte a la mesa a comer el alimento junto a tu familia, recuerda que, como dice en Oseas 11:4, Dios trajo ese alimento a nuestra mesa y lo trajo con ternura. Por lo tanto, debemos darle gracias a Dios porque Él renueva la faz de la tierra todos los días para que ésta produzca alimento y una vez traídos a la ciudad, nosotros nos podamos alimentar. ¿Nos ama o no nos ama Dios? Claro que nos ama Dios. Tenemos que valorar el cuidado amoroso de Dios. ¿Cómo podemos enfrentar en forma práctica la ansiedad? 3, valorando nuestro tiempo. Versículo 27 del capítulo 6 de Mateo. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Estaba pensando ese miedo que le produce a muchos que tienen ese síndrome de Diomedes Díaz. Apareció la primera cana, porque a veces canas es sinónimo de vejez. En algunos sí, pero yo tengo canas desde los 18 años, pero a otros les causa pavor. Las damas se las cubren, las damas se cuidan su cabello, porque no quieren que se vean las canas, porque no quieren verse mayores.
el hombre, yo no le recomiendo mucho que se tinture. Eso deja mucho que decir cuando se tinturan las canas. Entonces, el tiempo llegará. Todos nacimos, pero todos nos tenemos que morir con canas o sin ellas. Y dice el Señor, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Por eso tenemos que valorar nuestro tiempo. No podemos dejar para el final de nuestros días para hacer cosas, para querer hacer cosas que hubiéramos podido hacer cuando estábamos jóvenes y ya no las podemos hacer. Y valore usted esto, porque el tiempo va pasando y ahora sí que más. Mire, el pastor decía ahora, no son 2 años, son 3 años que han pasado en los que no hemos podido hacer una vigilia, porque el tiempo está volando. Nosotros, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? El apóstol Pablo, escribiéndole a los colosenses y a nosotros también, nos dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, es decir, con los incrédulos, aprovechando al máximo cada momento oportuno. ¿Cómo debemos aprovechar nuestro tiempo? Al máximo. Y con esto yo no los estoy llevando a que le corran a la vida, quiero decir, a que le huyan a la vida, todo con tranquilidad y sin preocupaciones. David, un hombre que en medio de estas situaciones que tenía que enfrentar, alguna vez sufrió ansiedad, como lo acabamos de leer, también él cae en la cuenta de que hay que valorar nuestros días aquí en la tierra. En el Salmo 139, versículos 14 al 16 dice, Señor, te alabo porque soy una creación admirable. Cada vez que usted se examine, mire, usted es una creación admirable. Tiene sus sentidos, tiene su mente, tiene sus fuerzas, es inteligente, es sabio. Y eso por hablar lo que nosotros medianamente conocemos de nosotros. Pero cuando los científicos empiezan a descubrir todos los días, apenas, todavía mejor se están descubriendo cosas tan complejas como es el ser humano, entonces nos damos cuenta que para una creación maravillosa no le luce, a una creación maravillosa no le luce estar perdiendo el tiempo. Ay, qué especial esta persona, pero tan vaga. Estamos perdiendo mucho tiempo con este aparatico. Este aparatico, como esclavo, es muy bueno, pero como amo, es muy malo. Estamos perdiendo el tiempo, estudiantes. No, es que yo estoy muy joven y me puedo dar el lujo de perder un año. Perder un año académico equivale a 2 años. Uno, el que perdiste, y otro que te tienes que esforzar para reemplazar a ese. Son 2 años. Y así por el estilo. Entonces David está diciendo en el versículo 15 del Salmo 139, mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Qué hacer para aprovechar el tiempo? En el capítulo 39 del mismo libro de los Salmos, en los versículos 4 al 7, nos dice el salmista, hazme, Señor, saber el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Paremos aquí. Solamente al principio de esta oración, el salmista le está diciendo 3 cosas muy importantes. Lo primero es que le está pidiendo al Señor que le haga saber cuál es el límite de sus días. ¿Usted le ha pedido eso al Señor alguna vez? Yo le aseguro que no, porque nadie se quiere morir.
Y uno diciéndole al Señor, y si el Señor nos dice hoy, mire, el límite de sus días es ahora a las 2:10, 2 de la tarde, 10 minutos y 28 segundos. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si el Señor le dice el tiempo que le queda de vida? ¿Qué debemos hacer hoy si caemos en la cuenta que somos efímeros, pasajeros, transitorios y que la muerte está tan cerca de nosotros como lo está la vida? Entonces David encuentra una respuesta y dice, muy breve es la vida que me has dado. Viva 1 año, viva 120. Ante ti mis años no son nada, un soplo nada más es el mortal. Cuando usted ve a los soberbios por ahí que se alzan contra usted y que lo insultan, caiga en la cuenta que así como usted, él es un soplo nomás y que en un momento dado puede desaparecer. El ser humano es un suspiro que se pierde entre las sombras. Terrible esto, un suspiro que se pierde entre las sombras. Ilusorias son las riquezas que amontona, pues no sabe quién se quedará con ellas. Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Y usted va a responder, mi esperanza he puesto en ti, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y Moisés, un hombre que murió de 120 años. Ayer, según el calendario hebreo, Moisés cumplió años de nacido, pero murió también una misma fecha, el 7 del mes de Adar. Y él escribió de la siguiente manera en el Salmo 90, 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó, son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales, son como un sueño, nacen por la mañana como la hierba que al amanecer brota lozana y por la noche ya está marchita y seca. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80 si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Sigamos el calendario de Dios, no el nuestro. Si usted se pone a revisar en Google los calendarios, puede buscar qué día cae el 13 de abril del año 3522. Ahí seguramente le dará, pero ¿para qué? Lo importante es vivir el día de hoy. ¿Cómo podemos enfrentar en forma práctica la ansiedad? Valorando la creación. Nosotros no deberíamos preocuparnos a veces de manera exagerada e intensa por las cosas básicas de la vida. De verdad estamos gastando tanto tiempo por lo básico de la vida. El Señor lo está diciendo. ¿Para qué se preocupan por la comida, por la bebida o por el vestido? Y nos está diciendo por qué no debemos preocuparnos. ¿Por qué nos preocupamos tanto, aún por cosas ínfimas? Porque la ansiedad es demasiado nociva y más si no le damos una dirección adecuada, porque es ahí cuando se desborda y causa demasiados estragos en nuestra vida. En el capítulo 6, aquí donde estamos, versículos 28 al 32, entonces el Señor nos va a invitar a que valoremos la creación. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan.
Usted le da gracias al Señor por el sol. Usted valora que haya sol, porque hay sol y entonces nos estamos derritiendo. Uf, qué calor, qué sol tan fuerte. Está lloviendo y entonces, qué día tan gris, qué día tan triste. La lluvia y caiga lluvia. Está haciendo mucho frío, qué frío. Está haciendo mucho calor, qué calor. Palo porque bogas. Es decir, implícitamente estamos protestando contra la creación de Dios. Y en eso tenemos que tener sabiduría. Porque finalmente Él hace salir el sol sobre buenos y malos y hace que llueva sobre justos e injustos. Nadie está reclamando un temblor de tierra. Ay, qué bueno. Hace rato que no tiembla la tierra. Cierto que no. Pero cuando está temblando la tierra, todos nos estremecemos. Y no nos damos cuenta que es el Señor que está mirando la tierra, porque dice que Él mira la tierra y ella tiembla, que toca los montes y estos se hacen volcanes y echan humo. Entonces el Señor nos está diciendo, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, que es lo mínimo. Observen la hierba, observen toda la creación. Sabe, Él va a seleccionar los grupos y al final dice, porque los paganos, es decir, la gente que no confía ni tiene fe en Dios, andan tras todas estas cosas. ¿Cuáles? Los carros, las fincas, las propiedades, el dinero, la ropa, la casa, todo lo demás, sabiendo que eso es basura prematura. Nunca, ¿cómo es que dicen? He visto un trasteo, un entierro con trasteo. Sin nada vinimos a este mundo y les aseguro, por la palabra de Dios, que nada nos podremos llevar. Pero la gente está afanada por todo esto. ¿Y sabe por qué están afanados por todo esto? Porque no oran. Hay gente que reza mucho pero no ora. Mira el Señor lo que está diciendo. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. ¿Nos cuida y nos ama el Señor? Claro que sí. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Orar. Y el apóstol Pablo, sistematizador del cristianismo, un hombre que fue apoyado por el Espíritu Santo para traernos varias de sus epístolas y darnos unas instrucciones frente a este tema de la oración y la ansiedad, nos escribe de la siguiente manera. En la epístola a los Filipenses y a nosotros también, en el capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, llueva, truene o relampaguee, haya o no haya, tenga o no tenga, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que es la única que puede echar la ansiedad, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo empieza Pablo este párrafo? Él empieza con un imperativo, con algo que tenemos que llenar, que tenemos que cumplir si queremos echar afuera la ansiedad y no ser víctimas de la anaconda que nos quiere tragar. ¿Cómo empieza? Con un imperativo negativo. Mire cómo dice: no se inquieten. Yo le ruego el favor que le preste atención, que puse distintos colores al tema que estamos tratando hoy. ¿Qué dice? No se inquieten por nada. Pero automáticamente o inmediatamente va a decir algo positivo. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias.
¿No recuerdan ustedes un mensaje en el que el pastor nos hablaba acerca del demonio que salía de una persona, pero que tenía que ser ocupado ese espacio, porque si no se ocupaba con el Espíritu Santo, entonces ese demonio que salía venía y traía unos invitados y ese sí iba a llenar del todo, iba a colmar la vida de una persona? O que cuando echáramos afuera la bendición, inmediatamente nos llenáramos con la bendición, que no dejáramos ese espacio vacío. Pues eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo también. Nos está diciendo que no nos inquietemos por nada, pero inmediatamente que oremos en toda ocasión con oración y ruego y presentando nuestras peticiones al Señor y dándole gracias. Él no solamente nos dice que debemos dejar de hacer algo, Él también nos dice que debemos empezar a hacer otra cosa y debemos hacer ambas. Déjeme preguntarle algo. ¿Cuántos han viajado en avión? ¿Cuántos han viajado por avión? Bueno, le voy a decir algo. A veces nosotros, cuando compramos el tiquete, nos subimos al avión, pero nos fijamos en el puesto que nos asignaron y uno dice, este está cerquita de la clase, de primera clase. Cuando uno se sube, empieza la señorita que lo atiende a uno allí a llevarlo hacia adentro y le dice a uno, señor, su puesto es allí. Y uno que quiere tener la ventanilla para mirar hacia abajo y observar todo, le tocó al lado del ala. Siempre le toca a uno al lado del ala, no sé por qué. A mí me toca al lado del ala y yo que soy feliz mirando para abajo y observando todo. Entonces me pongo a ver el ala, cómo se mueven esas aspitas y esas cositas, que eso tiene toda su ciencia. Y recordaba mientras predicaba esto que el ala, el avión no es una gallina, a veces nos toca es el ala. Pero la pregunta a la que yo me quiero o con la que yo me quiero dirigir a ustedes es, si usted viaja en un avión y que casi siempre le toca al lado de la ventanilla que da precisamente al ala, ¿a usted no se le ocurre pensar ocurrencias como las que eventualmente se me ocurren a mí? ¿Cuál ala del avión es absolutamente necesaria? ¿La izquierda o la derecha? ¿Qué me dicen por allí? ¿Cuál ala es necesaria del avión? ¿La izquierda o la derecha? Las dos alas. No importa. Ambas son absolutamente necesarias. Si queremos matar la ansiedad y el afán, no solamente debemos dejar de hacer algo, es decir, no inquietarnos por nada, tenemos que empezar a hacer algo también. De hecho, tenemos que hacer las dos cosas o si no, nunca lograremos volar. Así que, ¿qué es lo que vamos a dejar? El hábito de afanarnos. ¿Cuántos me acompañan a asumir esa responsabilidad de dejar el hábito de afanarnos? Pero, ¿qué es lo que vamos a comenzar a hacer? A practicar la oración. Una persona que ora regularmente no está ansiosa. Está descansando. Pero hay algo. Hay algunos que tomaron la oración como un amuleto para ir a mostrar su afán. No, cuando vamos a la presencia del Señor, reposemos. Entonces, no nos afanemos, dejemos la costumbre de afanarnos, pero vamos a comenzar a practicar la oración. ¿Y qué es la oración? La oración es un término general que indica que es hablar con Dios. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. ¿Cómo debemos orar? Al Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. En una época preelectoral, nos llamaron a los pastores a que tomáramos parte y formáramos parte de un grupo de pastores que en una iglesia muy importante en la ciudad de acá de Medellín se iba a llevar a cabo un tiempo de oración. Pero cuando estaba este servidor ahí en la plataforma junto a los demás pastores, entonces hubo una discusión
si se invocaba el nombre de Jesús o no se invocaba. Y algunos decían, no invoquemos el nombre de Jesús para no ir a ofender a algunos de los que han llegado, porque realmente había mucha gente. Entonces unos pastores propusieron, no invoquemos el nombre del Señor Jesús para no ir a ofender a parte del auditorio. Yo dije, aquí hay algo raro. Porque en vez de orar, mejor ofendamos a Dios, fingiendo que estamos orando. ¿Cómo se ofende a Dios? Cuando oramos, pero no invocamos el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús está diciendo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. No nos podemos saltar ese conducto regular. Hay muchas personas aún dentro del cristianismo que les está pesando la lengua invocar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Algunos lo disimulan diciendo, vamos a orar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no, el nombre del Señor Jesús hay que invocarlo porque Jesús es el nombre de Dios. Y entonces si ignoramos al Hijo de Dios, quien es el único conducto, el único mediador entre Dios y nosotros, vamos a resultar ofendiendo a Dios. Escribiéndole a Timoteo, en su primera epístola, en el capítulo 2, versículos 5 y 6, en su primera parte, el apóstol Pablo nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Ninguno de esos que llaman santos ha dado la vida por ninguno aquí. Llámese Marianito, llámese Tadeo, llámese Fufurufo, llámese como el que sea. Solamente uno, y ese tiene un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, después de la oración viene el ruego. La segunda parte que está aquí en el texto que acabamos de leer es el ruego. ¿Y qué es el ruego? No es simplemente que el apóstol está redundando, porque a veces confundimos oración y ruego. El pastor ya nos enseñó qué es oración, qué es ruego y qué es súplica, ¿cierto? La súplica es cuando sabemos que nos estamos acercando como, qué pena, Señor, yo te las debo, pero por favor escúchame. El ruego se refiere a orar con urgencia acerca de cualquier problema que nos preocupa. La recomendación es que oremos antes que ir a buscar soluciones en otro ámbito. Y ahí sí, le presentamos las peticiones al Señor. Esa es la tercera palabra que Pablo usa, las peticiones. Y esta palabra se refiere simplemente a que traigamos al Señor cualquier necesidad específica que nosotros podamos tener. Entonces usted me va a preguntar, pastor, si el Señor lo conoce todo, ¿qué caso tiene yo traerle mis peticiones otra vez? Porque hay hermanos que oran así, Él ya lo conoce todo, Él verá. Señor, usted verá si me deja hundir en esta situación, problema suyo. Yo estoy en sus manos, usted verá qué hace conmigo. Esa no es una oración sincera. ¿Por qué debemos contarle al Señor lo que Él de antemano ya conoce? David se lo dijo a él muy claramente. ¿Qué te puedo decir yo, Señor, que tú no conozcas? Pero entonces, ¿por qué yo sí debo pedirle al Señor lo que necesito? Porque Él necesita que nosotros reconozcamos abiertamente nuestra dependencia de Él, pero además Él está demandando que seamos transparentes y sinceros al pedirle a Él lo que nosotros necesitamos. No le ocultemos que tenemos miedo, no le ocultemos que tenemos necesidades, no le ocultemos que tenemos alguna situación adversa o difícil. ¿Acaso Él no tiene el control de todo?
A veces le decimos al Señor, Señor, toma el control de tal situación, es que el Señor no ha perdido el control de nada. Él es soberano desde el principio, ese que no tiene principio. Pero sí necesita que nosotros seamos transparentes y que reconozcamos a través de las peticiones que estamos dependiendo de Él. Pero hay algo más que nos dice el apóstol Pablo, dar gracias. ¿Cuántos son agradecidos? Orar con una actitud de acción de gracias es supremamente saludable para nosotros. Y de paso, cuando estamos saludables, entonces vamos a estar llenos de gozo y eso nos va a permitir acercarnos al Padre Celestial y lo vamos a llenar de gozo. Cuando damos gracias, seamos agradecidos, hermanos. Seamos agradecidos con el Señor. Incluso el Padre Celestial se goza de escucharnos a nosotros, de escuchar a sus hijos, escucharnos decir que gracias, así sea de vez en cuando. ¿Cómo podemos enfrentar en forma práctica la ansiedad? Valorando el reino de Dios. Versículos 33 y 34. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien, no entren en ansiedad ni caigan en la depresión por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Recomendaciones para hoy. La primera, para no caer prisioneros de la anaconda que es la ansiedad. La primera, invocar el nombre de Jesús, a Él la gloria. 2, refugiarse en el Señor Jesús. 3, esperar la protección del Señor Jesús. 4, disfrutar la serenata del Señor Jesús, y usted se va a dar cuenta ahora por qué serenata. Recibir la instrucción del Señor Jesús. 6, dejarse guiar por el Señor Jesús. 7, buscar el consejo del Señor Jesús. 8, confiar en el Señor Jesús. Estas recomendaciones que le acabo de hacer las he extraído de manera sencilla del texto del capítulo 32 y versículos 6 al 8 del libro de los Salmos, que dice: Señor, los fieles te invocan en momentos de angustia, caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación, Selah. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. La serenata del Señor incluye cánticos que nos permiten decir que somos libres de la ansiedad. Cánticos de liberación. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.